Hola chicos, buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo me copian? Bien, bien. Ok, está muy bien. Bien, como siempre, concederemos algunos segundos para que los compañeros se puedan conectar. Hoy vamos a continuar con el tema de la ignoración hasta poder terminar y conocer todos los pormenores que este derecho real de garantía conlleva. No sin antes, por favor, solicitarles no olviden registrarse en el chat de la grabación para efectos de control de asistencia. A ver, que se vayan conectando los chicos y vamos a ir recordando dentro del tema de los derechos de garantía. Habíamos abordado con el tema de la hipoteca, tema que lo hemos retroalimentado y concluido la anterior clase de manera muy detallada, siempre estableciendo las características de cada una de estas figuras jurídicas dentro de los derechos reales de garantía. Posterior a haber concluido la hipoteca, habíamos abordado el tema de la pignoración, que también está dentro de los derechos reales de garantía y que además se subdivide en dos: la prenda dirigida, dijimos, a los bienes muebles, y la antícresis dirigida a los bienes inmuebles. En esa línea habíamos empezado a explicar el tema, habíamos iniciado con el abordaje del tema, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver en qué consisten cada una de estas figuras, siempre tomando en cuenta, chicos, que la prenda como derecho real de garantía se va a aplicar por lo general sobre bienes muebles, ¿ya? Y la antícresis sobre bienes inmuebles. En algún momento puede surgir, estoy seguro, la duda de o la posibilidad de confundirnos con la hipoteca, hablando en relación a la prenda. La hipoteca tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de una obligación, ¿cierto? Conforme lo hemos visto en el tema anterior. Pero si ustedes se dan cuenta, la prenda, el hecho de dejar algún bien en manos, hablemos así, del acreedor, supone también que estoy dejando en prenda algún bien, alguna documentación, cualquier objeto, cosa que vaya o tenga como destino, pues, garantizar el cumplimiento de una obligación. De ahí que en algunas legislaciones la hipoteca y la prenda, lógicamente, no dejan de ser derechos reales de garantía, pero están juntas o están asociadas en una figura particular. Nuestra legislación civil aborda el tema de la hipoteca como un derecho real de garantía de forma individual, y el otro tema lo aborda mediante la pignoración, subclasificando dentro de la pignoración a la prenda y a la antícresis. De ahí que es importante, y lo vamos a ver en minutos más, diferenciar la hipoteca de la prenda, que si bien son muy similares, ¿sí? Muy similares, no dejan de tener sus particularidades, mismas que vamos a conocer más adelante. ¿No? Bien, empecemos a recordar lo que veníamos avanzando la anterior clase, pues decíamos que dentro de la naturaleza jurídica de la pignoración
establecimos que etimológicamente el término pignoración pues deriva de la palabra pignora. Pignora, que viene a ser el plural del denominativo pignus, ¿ya? El término pignus significa en su interpretación gramatical garantía, ¿no? De ahí que algunas personas, cuando utilizan un término bastante técnico, establecen pues, por ejemplo, y decir, voy a pignorar la deuda que he asumido. Pues lo único que está diciendo es voy a garantizar la deuda que he asumido o la obligación que voy a asumir, pignorar. Dentro de los derechos reales, la pignoración es sinónimo de garantía. De ahí derivan además la prenda y la antícresis, porque el término prenda, que quiere decir dejar algo, nos lleva a la idea inmediatamente de que debe existir alguna obligación entre dos sujetos. Y el hecho de establecer la condición de prenda de algún bien nos está demostrando pues que lo que estamos intentando hacer es garantizar el cumplimiento de alguna obligación. ¿Sí? Las condiciones que deben unir estos dos derechos de garantía, la prenda y la antícresis, para que puedan constituirse, para que puedan generarse, crearse, quiere decir, pues es que la persona que lo haga debe contar con una atribución, con un elemento, con una facultad, como le quieran llamar, de disposición sobre el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que vaya a dejar algo en prenda, que vaya a disponer algo en prenda, que tenga la facultad de poder dejar algún bien en manos del acreedor como una prenda sinónimo de garantía, de cumplimiento de la obligación que se ha constituido, tiene que ser el propietario. Porque no olvidemos que el propietario es el único que tiene el poder de disposición sobre un bien. ¿Ya? No olvidemos. El propietario es el único que puede disponer. Recordemos que el posesionario, si bien tiene la facultad de usar y gozar, mas no tiene la facultad de disponer. Entonces, una condición imprescindible para constituir prenda o antícresis, ser propietario del bien pignorado o de los bienes pignorados. Y es lógico pensar que para disponer de un determinado bien, pues debo tener capacidad jurídica, ¿cierto? Debo tener capacidad jurídica. Es importante que recordemos este tema o estas características porque nos va a enseñar de que quien no sea propietario no podría disponer de un bien para dejarlo en prenda en manos de un tercero o de la otra persona, ¿cierto? Entonces es importante que para constituirse la prenda o la antícresis seamos propietarios con poder de disposición y con capacidad para poder disponer de ese bien. Sin embargo, nuestro Código Civil, y conforme bien conocen ustedes, presenta algunas salvedades o excepciones basados en la buena fe. De ahí que el segundo párrafo de la presentación que ustedes están viendo establece que cuando el acreedor prendario, es decir, la persona que ha recibido la prenda, ha recibido de buena fe una cosa mueble corporal, es decir, algún bien mueble material, de quien no era propietario, ¿no? De quien no era propietario,
El constituyente puede invocar el artículo 101, párrafo 2 del Código Civil. Veamos entonces, a ver quién de ustedes está con el Código Civil en la mano, pueda ubicar el artículo 101 del Código Civil en su párrafo 2 y pueda darnos una lectura de ese precepto legal. ¿Quién está con código en la mano? ¿Dice qué número dijo? ¿De artículo? Artículo 101, párrafo 2, por favor. Efecto de la posesión en caso de enajenación por el no propietario, Licea. Exactamente. ¿Qué dice? El párrafo segundo nos indica que en igual forma se adquieren los derechos de usufructo, de uso y de prenda cuando se establecen por el que no es propietario. ¿Se dan cuenta? Esa es la salvedad, pero ojo, ojo. ¿Por qué es una excepción? ¿Por qué es una salvedad? Si bien el poseedor no tiene el poder de disposición, no está enajenando el bien dejado en prenda, no está transfiriendo ni vendiendo, quiere decir el código. Lo único que está haciendo es dejarlo en prenda, con el compromiso y obligación de saldar esa deuda, si es dinero, o de honrar cualquier obligación que haya adquirido, y con ello recuperar el bien dejado en prenda. Si eso es así, ¿sí? El artículo y el párrafo que acaba de leer nuestra compañera, entonces está avalando ese movimiento. Otra cosa distinta sería si el poseedor, ¿sí?, transfiere, enajena, vende un bien del cual no es propietario, sino simplemente poseedor. Y eso tiene una tipificación penal, ¿cierto? Quien vende, enajena, transfiera o dispone de algún bien que no es suyo, ¿qué tipo de delito comete? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tipo de delito comete quien transfiere, vende, dispone, da en garantía algún bien que no es suyo? Especialmente transferir, vender. ¿Qué se llama ese delito? ¿Vieron ya en derecho penal todavía los delitos, la parte especial? Estafa, doctor. Es estafa, pero tiene un nombre también bastante especial. ¿Cuál sería? Estelionato. Exactamente. El delito de estelionato tipifica la conducta de quien, no siendo propietario, enajena, transfiere, dispone de bienes que no le pertenecen. ¿Ya? La salvedad en la prenda tiene que ver con el cumplimiento de la obligación y recuperar ese bien dejado en prenda que en algún momento no era de la persona que ha dejado. Esa es una salvedad. ¿Ya? Bien, empecemos entonces con abordar la prenda como tal. Está claro, y así debe ser concebido y definido, que es un derecho real de garantía y realización de valor. Está claro también que para constituir la prenda fuera de tener capacidad, sí, tiene como origen un acuerdo, a eso se llama convencional, es decir, es fruto de un convenio, de un acuerdo por las partes. Recae sobre bienes muebles, chicos, cuidado en el examen, recae sobre bienes muebles para asegurar el cumplimiento de una determinada obligación. ¿Se dan cuenta? Entonces la prenda la vamos a definir como aquel derecho real de garantía que se constituye de manera voluntaria entre las partes, que recae sobre bienes muebles y que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de una obligación. Porque de no hacerlo, es decir, de generarse el incumplimiento del deudor, el acreedor tiene el camino expedito para hacer uso del proceso de ejecución. Y en un proceso de ejecución,
el objeto va a ser cobrar su obligación, su dinero, si es dinero en este caso, pudiendo llegar incluso al remate del bien mueble que ha dejado en prenda. Por eso también se dice que es un derecho real de garantía y realización de valor, es decir, lo que me está dejando en prenda puede ser objeto de venta y al vender voy a materializar dinero para que me sea devuelta la obligación pendiente. Por eso le dicen también y de realización de valor, ¿cierto? Entonces queda claro que la prenda es un derecho real de garantía, pero que se cae sobre bienes muebles, por favor, ¿no? A ver, ¿cuáles son los bienes que pueden dejarse o quedarse en prenda? Ojo, que no genere confusión alguna. La regla en la prenda es que se cae sobre bienes muebles, pero la clasificación doctrinal, que también está en el Código Civil, establece que dentro de los bienes que pueden dejarse como prenda o dejarse como tal, ¿sí? También están los bienes inmuebles. La universalidad de muebles, o sea, todo lo que sea bien mueble puede ser objeto de prenda. Los créditos y otros derechos que tengan por objeto bienes muebles. ¿Cómo podría dejarse en prenda un bien inmueble? La documentación, dice. Podría ser. ¿De qué otra manera podría dejarse un bien inmueble en prenda? La entrega de la documentación original es lo más típico, ¿cierto? Mira, estos son los papeles de mi casa o de un lote que tengo y para que me creas te voy a dejar en prenda. Ahí está. Otros, mira, nadie vive en mi lote, está cerrado, te voy a dejar la llave y te voy a dejar los papeles para que tengas confianza y certeza de que voy a cumplir con la obligación. Perfecto, se puede. Dice, perdón, Sí. y al dejar en prenda un bien inmueble o algún lote que se pueda habitar o se puede hacer uso, la persona a la que le está dejando prenda puede hacer uso de ya sea bien inmueble, ya sea un auto, cualquier objeto que sea Muy buena de pregunta. uso. Muy buena pregunta. Y a eso iba. Todo va a depender del acuerdo de partes. Por lo general, no puede usar. De ahí que cuando el acreedor prendario, ¿cierto? El acreedor prendario se llama. Es acreedor al que se le debe y además se ha dejado una prenda, se denomina acreedor prendario. Por lo general, si se trata de un bien inmueble, de pronto podría ingresar al inmueble a efectos de no de gozar y usar. Por lo general no. De verificar, de prender las luces en la noche si no hay mucha afluencia de gente por ahí, de cuidar las plantas. ¿Por qué? Porque le nace al acreedor prendario la obligación de conservación y cuidado del bien dejado en prenda. Si se tratara de un vehículo, por lo general tendría que estar guardado en su garaje. Lo que quiere decir que no podría usarlo. Le está prohibido usar sin consentimiento expreso del propietario deudor. Otra cosa distinta ocurriría si el propietario deudor constituye la prenda en un documento y establecen por acuerdo de partes que el acreedor no podrá usar el bien que se está dejando en prenda. ¿Sí? Así se establece. Nace de un acuerdo de partes. Lo más general, lo que se suele ver en el ejercicio profesional es que no existe la autorización o para habitar el bien inmueble, usar y gozar de él, o en su caso para utilizar el
vehículo dejado en prenda o la moto dejada en prenda. ¿Ya? Vamos a ver más adelante. Hay prendas que se van a poder desplazar para su entrega al acreedor. Si es una moto, yo la moto la puedo llevar a la casa del deudor o del acreedor y decirle, bueno, aquí está la motocicleta, ¿dónde la voy a acomodar? La voy a tapar, por favor, mientras esté vigente la obligación. Esto tiene que estar cuidado, conservado. Y el acreedor deudor tiene que hacer eso. ¿Ya? Tiene que hacer eso. Reitero, salvo que exista una autorización expresa realizada por el deudor prendario. Ahora, prenda de los bienes muebles. Ok, veamos. La prenda pura y simple, eso que nosotros conocemos como prenda de manera general, eso que se entrega en manos de otro, precisamente se va a constituir con la entrega del bien. Con la entrega del bien al acreedor o a un tercero designado por las partes. ¿Se va a hacer mediante un contrato? Sí, en el cual se va a conferir al acreedor el derecho a retener el bien o la cosa dejado en prenda. No se puede exigir la devolución o la restitución del bien, ¿sí?, ni su entrega a un tercero adquiriente si antes no ha sido cumplida la obligación de manera íntegra. ¿Y qué supone de manera íntegra? Supone sin que falte un solo peso, capital, intereses, gastos, daños, como quieran llamarle. ¿Sí? Cuando se paga todo, capital, intereses, multas, cláusula penal, qué sé yo, cuando se paga todo, recién podría hablarse de cumplimiento de la obligación y por tanto devolución de la prenda, ¿ya? De la prenda. Ahora, ahí está justo lo que creo que Nancy nos preguntaba. Prohibición de usar la cosa prendada. ¿Sí? Prohibición. ¿Qué nos prohíbe? Vamos a ver. El acreedor prendario, es decir, la persona que nos ha podido prestar, hablemos de algún dinero, no puede usar el bien o la cosa dejado en prenda sin el consentimiento expreso del acreedor o del deudor. Simple y llanamente, no lo puede hacer. Si aún que se hubiera establecido la prohibición de que el acreedor prendario use la cosa, ¿no?, si aún se hubiera no establecido y este acreedor prendario hace un abuso, ¿sí?, usa la cosa a su antojo, tanto el deudor, ¿sí?, y el constituyente, si acaso fueran distintos, porque lo general es que sea el mismo, ¿sí?, puede pedir que esa prenda sea puesto en manos de otra persona, de un tercero, que sea un tercero ajeno a la relación acreedor-deudor quien mantenga custodiado, conservado ese bien. Si se da en prenda una cosa fructífera, el acreedor, salvo acuerdo contrario o alguna disposición especial de la ley, el acreedor prendario tiene la facultad de hacer suyos los frutos, imputándolos primero a los gastos e intereses y después al capital. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos visto que de regla general que la prenda excepcionalmente también podría caer en inmuebles, asumamos que en nuestro ejemplo el deudor es propietario de un huerto con 100 plantas de durazno, que están en producción además, ¿cierto? Y aquí están los papeles, le dice.
esas plantas van a generar frutos. ¿Sí? Van a generar. El acreedor prendario tiene derecho a hacer suyos los frutos. Pero esos frutos, una vez avaluados en dinero, ¿sí?, se van a descontar, ya sea como gastos, ya sea como intereses, se puede pagar interés, se puede calcular, conciliar saldos por los intereses, y si fuera alto el monto, incluso se puede hacer una especie de amortización al capital. Por eso dice, si se da en prenda una cosa o bien fructífero, o sea, que genere constantemente. ¿Listo? Son esas salvedades las que el propio Código Civil establece para estas figuras. Cuidado y conservación del bien o cosa, reembolso de gastos. Como les decía hace un momento, el acreedor prendario, aquella persona que recibe la prenda, debe custodiar, debe cuidar, debe conservar el bien que se le ha dejado en prenda. Y lo debe cuidar de tal manera que debe hacerlo como si fuera propietario. ¿Ya? Por otro lado, quien ha constituido la prenda está obligado a reembolsar los gastos que el acreedor haya realizado para la conservación de ese bien. ¿Qué quiere decir esto? Se le ha entregado un bien mueble al acreedor y como la ley menciona que debe cuidar y conservar la cosa y en su caso reembolsar gastos, ¿sí?, cuando se presenta la persona que va a constituir la prenda, ésta está obligado al reembolso de los gastos que el acreedor haya realizado para la conservación de ese bien. Yo soy el deudor y voy a dejar en prenda algún bien mueble que va a requerir de mantenimiento y conservación. Dejo en manos del acreedor depositario el bien, que es mi caso, y le digo pues que el costo de lavado, por así decirlo, yo todos los sábados hago lavar mi carro, le estoy dejando en prenda, ¿cierto? Por favor cuídemelo, ¿no? Protéjamelo, qué sé yo, ¿sí? Yo estoy consciente de que el acreedor prendario, es decir, la persona a la que le debo, va a cuidar ese bien. ¿Por qué la obligación de reembolsar gastos? Porque si yo como acreedor he realizado actos para la buena conservación del bien otorgado en prenda, la ley me reconoce el derecho de, no de llevarme el bien, lógicamente, sino el derecho de poder mover ese bien, acomodarlo, parquearlo, como quieran llamar, ¿sí? O en su caso si ha contratado alguna limpieza, alguna empresa de limpiezas de cosas delicadas para eso, entonces esos gastos deben ser reembolsados. ¿Ok? Bien. A ver, si como prenda yo he dejado un pedazo de lote, ¿ya? He dejado. Ese lote, ¿podré moverlo y llevarlo a la puerta de la casa de mi acreedor o no? No, Ese bien que es un lote, ¿es de fácil desplazamiento material o no es? No es. no, Lisa. No, no puedo mover el lote, o sea, no puedo desplazarlo. A ver, lo llevaré a su casa del acreedor, no puedo. Pero estoy dejando en prenda ese bien. Incluso los papeles los estoy entregando. Esa prenda
se denomina sin desplazamiento. Yo como deudor no agarro mi lote y me despojo de él, me deshago y le digo, toma, aquí está mi lote como prenda. No, pero porque primero es un bien inmueble que no se puede mover de un lugar a otro. Puede ser objeto de prenda, puede ser, en el lugar. Y en el ejemplo que les doy, resulta que, por una información, una de las acreedoras se entera de que se está ejecutando, se están pagando, pero en el camino también se entera que el acreedor está disponiendo, está usando el bien, cosa que está prohibida en la prenda. ¿Ya? Entonces, la prenda que se cae sobre bienes muebles por lo general, excepcionalmente sobre inmuebles. Funcionarios que no estén realizando alguna importante función o tarea, ¿cierto? Deben, si se trata de personas jurídicas, entidades públicas, privadas o personas particulares, deben realizar un acto simbólico de entrega total del bien. El lote jamás se va a mover de donde está. A esa prenda se llama sin desplazamiento. Estoy dejando en prenda, pero no le estoy entregando en las manos del acreedor el lote de tercero. ¿Por qué? Porque su desplazamiento, mover, trabajar sobre él, no lo tiene debidamente configurado. Entonces esa prenda no se va a poder mover y a eso se conoce como prenda sin desplazamiento. Veamos. Se puede constituir una prenda sin desplazamiento, es decir, no deshaciéndome de mi bien para entregarlo a otro. ¿Cuándo se puede? El agricultor y el ganadero, ¿sí?, puede constituir prenda sobre los instrumentos y productos de su explotación, ¿cierto? Aun cuando estos últimos estuviesen pendientes, dice. Ahora, instrumentos y productos. ¿Cuáles serían los instrumentos de un agricultor? Un tractor seguramente, los arados, el rastrillo, como le dije, que es un implemento del tractor. Entonces, ese bien, ese tractor, ¿sí?, en el que está trabajando el agricultor, ¿es un bien ganancial o es un bien patrimonial? Si es casado el señor, ¿será ganancial o será patrimonial? Ganancial, doctor. Ganancial. ¿Ese tractor constituye su herramienta de trabajo o constituye algún instrumento de decoración? Como un instrumento de trabajo, Liz. Un instrumento de trabajo. Entonces, la prenda sin desplazamiento van a ser aquellos bienes que deberían dejarse en manos del acreedor, pero que por motivos de trabajo, por constituir su herramienta, su equipo, y que además sin esas herramientas y equipo no pudiera continuar trabajando para poder pagar la obligación, a eso que es objeto de dejar en prenda, pero que no puedo desplazarlo, no puedo moverle y entregarle físicamente al acreedor, se llama prenda sin desplazamiento. Y esto se aplica generalmente, ¿sí?, sobre los bienes del deudor, que sin ellos no podría trabajar. Se va a constituir prenda sí, pero sin desplazamiento, sin quitarme la posesión a mí y dársela al acreedor. Se va a hacer un inventario, se va a respetar y se va a establecer de que a mí me deben dejar habitar, me deben dejar trabajar mientras dure el plazo de la obligación. El hotelero sobre los muebles, menaje y material de su explotación. Claro, ¿por qué? Porque se imaginan un hotel sin muebles, sin menaje, sin material de explotación, sin menaje de cocina, digamos.
¿Va a funcionar bien o va a funcionar mal? ¿Qué dicen? Mal, dice, porque eso es como su base para tener un buen trabajo y su clientela también, para seguir esos algo así. Son sus instrumentos de trabajo, ¿cierto? Son sus instrumentos de trabajo. La pregunta es si esos instrumentos de trabajo, equipos, maquinarias, lo demás, ¿se puede otorgar en prenda o no se puede? Los instrumentos de trabajo, Elisa, Sí, yo creo que sí, Elisa, porque como dijo usted, es un instrumento para el mismo trabajo que la persona deudora está haciendo, entonces sin eso él no puede trabajar. exactamente. Se pueden constituir como prenda, pero lo que no se puede hacer es dejar o entregarlo en manos del acreedor. No se puede desplazar. ¿Por qué? Porque si no no voy a tener los instrumentos de trabajo en las manos, no voy a poder cumplir con mi trabajo y menos voy a cumplir con las obligaciones que tengo. A eso se llama prenda sin desplazamiento, es decir, doy en prenda, pero no lo voy a mover desde donde está, porque primero es imposible y segundo me voy a acoger a la figura de la prenda sin desplazamiento. Y esta figura tenemos que aclararla en el contrato, chicos. Fíjense el ejemplo 3, el industrial sobre las materias primas y elaboradas de su industria, las cuales deben determinarse en género, calidad, peso y medida. El industrial sobre las materias primas y elaboradas de la industria, lo que quiere decir que puedo ofrecer o dejar en prenda, ¿cierto?, alguna materia prima o algún proyecto, documentación totalmente elaborada, ¿ya?, importantísima, quizás algún invento, algo, podría dejarlo en prenda, ¿sí o no? Pero podría establecer esa prenda sin deshacerme de esa información, de esa documentación y dejársela. A eso se llama prenda sin desplazamiento. ¿Ok? No me deshago del bien como deudor para entregárselo al acreedor. No tumbo mi casa para irme y no dejar nada. No. Puedo constituir sobre mis bienes, puedo otorgarlos en prenda, pero cuando se trate de viviendas de carácter ganancial, cuando se trate de instrumentos y equipos de trabajo de los presuntos testigos, entonces se debe hacer un análisis no en relación al conjunto, sino simplemente a qué tipo de bien se le aplicó la figura de la prenda, era desplazable, no era desplazable, y al contestar aquello pues van a encontrar la respuesta, y menos a los equipos y utensilios de trabajo. ¿Listo? Lo que quiere decir que no puedo exigir yo como acreedor que se me entregue en prenda los papeles de una casa, de una hacienda, de un, de un, de un fondo, como quieran llamarle, ¿cierto? Porque no se puede desplazar. Se va a constituir en prenda. Me van a nombrar depositario a mí mismo, que soy el dueño. No voy a poder usar de ese bien, lo tengo que conservar y mantener hasta que llegue el momento de cumplir con la obligación. ¿Listo? A ver, para continuar. Si uno pide en prenda una vivienda, en el documento se va a especificar que está como prenda, pero Así no va a es. estar sus documentos, eso es lo que nos dicen. Ahorita les Pero explico. si en caso pasa algo y no le cancela. Ahorita les explico, chicos, antes de que se nos corte la grabación, ¿les parece? En 2 segundos les paso el link.